Hoy nos acompañan Henry Cucalón, jurista, analista político y catedrático universitario. Fue asambleísta de Guayas por el Partido Social Cristiano entre 2013 y 2021. Mireya Pazmiño, legisladora por Bolívar del movimiento Pachacutic, preside la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea. Y Gonzalo Ruiz, periodista, director de Ecuador Radio y articulista. Gracias por acompañarnos un nuevo domingo a Políticamente Correcto. En el programa de hoy haremos una proyección de cómo se presenta el último trimestre de este año de cara a la crisis institucional y política que vive el país y de qué manera este periodo de tiempo se vuelve fundamental para la estabilidad del régimen. Claudia, tú nos haces la primera lectura. Hace un par de semanas el anuncio del presidente Lasso de convocar a una consulta popular fue visto como una válvula de escape para las tensiones políticas que acusa su gobierno. De hecho, el apoyo a las preguntas planteadas ante la Corte Constitucional tendrían entre el 67 y 85% según el último reporte de Sedatos. Sin embargo, las minas que a su paso debe sortear el primer mandatario dejan abierta la duda de cuán efectiva puede resultar esta estrategia. Veamos. 1. El caso Belén Bernal. El femicidio cometido en contra de la abogada de 34 años en las instalaciones de la Escuela Superior de Puzuquí golpearon la reputación de la institución y por ello se complica la dura tarea del gobierno de combatir el crimen organizado y el narcotráfico. Lasso ha tenido que cambiar de ministro del Interior y lidiar con la reestructuración ofrecida dentro de la policía, en medio de las críticas de varios sectores sociales por cómo se manejó el caso. 2. La pugna gobierno-asamblea. La apertura del diálogo ofrecida por Virgilio Saquicela ha pasado a un segundo plano. El presidente de la asamblea ha sido funcional al cúmulo de juicios políticos, interpelaciones y cuestionamientos planteados por el correísmo, el bloque social cristiano y buena parte de Pachacutic. El gobierno está cada vez más solo dentro del legislativo al punto de que uno de sus principales aliados, Fernando Villavicencio, ha dicho que renunciará a la presidencia de la Comisión de Fiscalización por la presión del correísmo y las mafias en su contra. 3. El diálogo con los indígenas. El gobierno insiste en que son más de 54 acuerdos alcanzados con la CONAIE, FEINE y FENOCIN en las distintas mesas instaladas luego del agresivo paro de junio pasado. Sin embargo, las divergencias entre esas organizaciones y el régimen a la hora de tasar la efectividad de los acuerdos abren interrogantes sobre si el cierre de este espacio le significará al país varios meses de paz social o si, por el contrario, hay un nuevo interés de reavivar las movilizaciones. La focalización a los subsidios de los combustibles y la mesa de reparación y justicia para quienes protestaron en junio son temas que marcan la tensión. Mientras la inseguridad y la política complican a Carondelet, este insiste en que temas como la economía, la reactivación productiva y los programas sociales son los logros de un gobierno que en estos meses ha tenido muchos problemas en comunicar una hoja de ruta clara hacia dónde va el país. Carlos, inicias el debate. Bien, gracias Claudia por esa información. Empezamos entonces el debate, abogado Cucalón. Buenos días. Hay que mirar con preocupación la crisis política que vive el país y cómo estos elementos que ha mencionado Claudia se conjugan y debilitan al gobierno. Por supuesto, Carlos, porque la crisis que afronta el gobierno, producto también de su inacción, de su falta de gestión y de una desconexión con la realidad, pasa a ser un problema estructural para el país. Genera una desconfianza que no permite ver cuál es el norte a seguir y en este caso, por ejemplo, que perdamos de vista la gravísima crisis de seguridad no prevista, sin precedentes, como es el tema del crimen organizado. Pero en ese punto, Henry, ¿cómo debemos entender lo que está pasando en este momento en el país? ¿Es un problema de un gobierno que no logra resolver los problemas o administrar los problemas y que por eso se ve que hay tanto sobresalto? ¿O es una época en que particularmente a este presidente como cualquier otro le hubieran estallado tantos sobresaltos juntos? ¿Cómo entender esa manera de mirar la crisis? Hay una conjunción porque el gobierno ha pecado de ser profundamente reactivo a la agenda de otro tipo de sectores en vez de implementar la agenda que triunfó en las elecciones en la segunda vuelta y por la que votó la mayoría de ecuatorianos, alejado de cualquier tipo de sectarismo. Y el tema que tú mencionas, como es la seguridad, no es que se generó en este minuto, no es responsabilidad total del gobierno haberla generado, pero el momento que uno asume
el poder ya es su responsabilidad de lo que se vino acarreando. Es claro que esto no es un tema solamente de delincuencia común agravada. El tema del crimen organizado tiene muchísimas vertientes que se vino acumulando en las actuales circunstancias y que merece, en mi criterio, que el gobierno tenga la pedagogía para ir a un acuerdo sobre lo fundamental, que nos una, por lo menos en el tema de la seguridad. Al día de hoy, la amenaza más grave contra la vida de los ecuatorianos y contra la existencia misma del Estado. ¿Es la amenaza más grande que ha tenido el país en los últimos 20, 30, 40 años, Henry? Sin duda más que alguna, la guerra con el Perú, más que la crisis sin duda financiera alguna, y del no fin de siglo. tiene antecedentes. El tema del crimen organizado y el narcotráfico es mucho más grave que las vicisitudes del incipiente terrorismo que vivió el Ecuador o de los conflictos territoriales con el hoy hermano país del Perú, que provocó algo, Carlos, provocó un consenso, provocó una convergencia democrática, renunciando a posiciones, entendiendo que la paz y su acuerdo era fundamental para el desarrollo del país. Eso es lo que se requiere ahora también, madurez y racionalidad. Pero de parte del gobierno también, o sea, de la necesidad De que el gobierno parte explique y al país lo que parte está del ocurriendo. gobierno en explicar con pedagogía y de la clase política de sumarse a aquello. Gonzalo Ruiz, en ese sentido, ¿cuál es el principal problema o el principal actor que le acecha al régimen en este momento? ¿La Asamblea, la CONAIE, la inseguridad? Porque podemos decir, sí, hay un problema que señala Henry Cucalón en el que en teoría todos deberíamos estar de acuerdo en derrotar, pero mucho tiempo de la agenda del presidente me imagino que se destinará en evitar que la Asamblea le siga ahorcando, ¿no? Es cierto, pero no podemos perder de vista que en efecto el problema de seguridad es de una envergadura insospechada. El presidente lo sabía, hasta 2 años antes de asumir el poder tenía la sospecha de que el crimen organizado y el narcotráfico iban a incidir en la acción de gobierno e incluso iban a imposibilitar algunos temas claves para seguir adelante. Pero bueno, esas son las gestiones del gobierno. Un poco los gobiernos están para eso, para resolver los problemas y para resolver el problema de la crisis económica y para resolver los graves daños que dejó sembrando la pandemia que todavía no se conjuran. Entonces, frente a eso, la Asamblea es una realidad política. No pudo antes del 24 de mayo hacer la mayoría que buscó el gobierno con el Partido Social Cristiano, con el correísmo. Se rompió, se eligió el camino de designar a una militante de Pachacuti, fracasó el tema de Guadalupe Llori y hasta su propio partido le dio la espalda a Guadalupe Llori. La gobernabilidad es un tema muy complejo, es precaria para el gobierno, tiene un bloque de 12 legisladores, no todos sé si están absolutamente sintonizados con las ideas del gobierno y tampoco tiene muchas opciones con los diferentes grupos de poder que también han visto otro tipo de cosas, más allá de la gobernabilidad, como un factor, no sé si de supervivencia, de sacar a flote las cosas, hay ¿no? racionalidad, hay deseo de colaboración desde la Asamblea. O sea, eso ya no está descartado completamente. Yo veo que hay un deterioro en general en la institucionalidad del país muy severo. Y si vemos las encuestas, el gobierno está mal en los datos, está mal la justicia, pero la Asamblea está peor. Ya. Y la propia Asamblea está muy dividida. Y estos acuerdos puntuales, digamos, se dice que en diciembre hubo un acuerdo correísmo con el gobierno por el tema de impuestos, o los posteriores para modificar la estructura del Consejo de Participación Ciudadana, hacerse de las autoridades de control, son temas claves y severos. Yo creo que las autoridades de control, por ejemplo, que son fundamentales para que ese mal de la corrupción no siga cundiendo en el país, es menester en el país tener autoridades de control capaces, honradas e independientes del correísmo, del Partido Social Cristiano, de Pachacuti y del propio gobierno, por supuesto. Y no estamos encontrando salidas a esos grandes problemas de gobernabilidad. Muy bien. Asambleísta Pazmiño, ¿y cuál es el objetivo de la Asamblea? Muchos dicen que lo que quieren es cercar y tumbarse a Lazo o someterlo o invalidar cualquier acción que él realice. Bueno, el objetivo de la Asamblea Nacional es cumplir con su trabajo, hacer un control político a todas estas autoridades que no están dando respuesta al país. No es lo que tratan de posesionar la idea de que no permite la gobernabilidad a la Asamblea Nacional. Han estado acostumbrados, y siempre lo han dicho, los asambleístas que han sido levantamanos. Ahora hay asambleístas que piensan, que son coherentes y que han tomado también el diálogo, el debate para conformar una nueva mayoría en la Asamblea Nacional,
¿Para qué? Para llevar este control político. Pero esa para asamblea tampoco ha dado exigir, resultados porque para tienen exigir, una popularidad bajísima, asambleísta. Tal vez la popularidad es baja porque están buscando el gobierno un chivo expiatorio. ¿Y cuál es este chivo expiatorio? Porque yo no puedo gobernar la Asamblea Nacional. Entonces, en ese sentido, yo creo que la Asamblea Nacional ha estado haciendo y cumpliendo su trabajo de legislar, fiscalizar, llevar un control político, llevar a debate varios temas importantes y en ese sentido conformar una nueva mayoría. No ser los levantamanos, conformar una nueva mayoría en el sentido de qué está pasando en el país. Yo le pregunto esto, por ejemplo, bueno, ahora el ministro del Interior, Patricio Carrillo, ya no está en el gobierno, pero se volvió como un objetivo al cual había que enjuiciar y destituir dentro de la Asamblea por múltiples razones. Cabe insistir en esta agenda que le desgasta al gobierno cuando lo que decía Henry Cucalón, más bien el propósito debería ser blindar a un ministro como él para que haga un efectivo manejo de la crisis de inseguridad. Entonces ahí es donde no se entiende bien hacia dónde quiere ir la Asamblea. ¿Cómo podemos brindar a un ministro que lo que ha expresado es actos de violencia, que él quiere normalizar lo que es la violencia por su forma de expresar, por su forma de comunicar? Creo que nosotros necesitamos dentro de la institución, tanto de la policía como de los militares, autoridades civiles. No para que tengan después luego este espíritu de cuerpo por cualquier error que cometa dentro o que se cometa dentro de estas instituciones. Necesitamos ver autoridades comprometidas que hagan su trabajo, pero principalmente que enfoquen dónde está la problemática. Y eso no lo hemos tenido. Piensan que con mano dura se soluciona este problema de inseguridad, el problema del narcotráfico, el problema del crimen organizado, pero no es así. Tenemos primero que focalizar cuáles son los problemas reales y de dónde salen todos estos delitos que estamos pasando todos los ecuatorianos. ¿Se puede entender este discurso que maneja la asambleísta Pazmiño en el sentido de que el control político en este momento es necesario para encauzar la tarea del gobierno o más bien mirarlo desde una visión más como destructiva? El control de la acción de gobierno es connatural a la razón de ser de un Congreso y de una Asamblea. No hay por qué temerle a aquello. ¿Cuál es el objetivo? Pero un gobierno bombardeado de juicios políticos, Henry. Ahí viene el tema. No es coincidencia hacia dónde va al mismo momento. No digo que no haya fallas. Yo ejercí labor de control político, participé en todos los juicios políticos. En el tema del Consejo de la Judicatura, en el tema del Consejo de Participación, ¿cuál es el objetivo? No solamente el mal desempeño comprobado en alguno de sus casos, o es parte de una agenda que sirve de pretexto para llegar a otro fin, que es la toma de esas instituciones tan proclives al manejo del poder. Ahora, si hay un ministro de Estado que viola la ley, que incumple la ley, que excepciona, yo no le veo nada de malo que exista ese tipo de control. Es más, vería con desconfianza que no se haga. No en todos los casos, en las anteriores asambleas, y en esta se ve que esa es la razón de ser. Asambleísta Pazmiño, ¿un control político para ganar impunidad, para retomar el poder? Un control político para responder a los ecuatorianos. Mire lo que está pasando. Tenemos nosotros un gobierno que sale a defender al ministro del Interior. ¿Por qué? Porque se inició este proceso, este control político desde la Asamblea Nacional. Y eso no es para tener o para ganar poder o para buscar la impunidad. Sí. No. Esto es para ver qué es lo que está pasando todos los ecuatorianos. Creo que es el mismo problema que todos sentimos, la inseguridad que estamos pasando, y ese es el primer problema que tiene el país. ¿Y quién está a cargo de la seguridad? Bien. El ministro del Interior. Perfecto. Nos vamos a un primer corte comercial. Seguimos el debate en Políticamente Correcto. Este programa está en vivo en Radio Suceso 101.7 FM Quito. Hacemos una primera pausa y volvemos enseguida con más del debate aquí en Políticamente Correcto. Seguimos en Políticamente Correcto. Asambleísta Mireya Pazmiño, ¿es políticamente correcto que el CAL de la Asamblea se convoque para suspender a Fernando Villavicencio durante 30 o 90 días, como planteaba el asambleísta Leaga, al que le han salpicado serias denuncias de vinculaciones que deberían obviamente comprobarse, pero serias denuncias por su comportamiento o su cercanía con sectores de la mafia? Hay una denuncia presentada en contra del asambleísta por un irrespeto que se lo hace. Y ese es el procedimiento que se debe seguir. El CAL está siguiendo un procedimiento, ¿sí? Está estipulado en la ley y tenemos que ver si hay las pruebas suficientes como para poder sancionar. No lo he revisado la denuncia como está presentado, pero si hay indicios, si hay pruebas de un irrespeto de un asambleísta a otro asambleísta, así lo estipula la ley. Hay una sanción
¿sí? ¿Y por qué la Y hay Asamblea ciertos tiempos que hay que no cumplir. sancionó a Aliaga como tenía que haberlo hecho? Porque no han presentado ningún ¿Y juicio. no pueden actuar de oficio? Pueden actuar, sí, pero no hay ninguna. Recuerde que prácticamente esto de oficio no hay. Hay que presentar una denuncia. Mire lo que pasó con Guadalupe Llori también. Decían que hay que presentar previo una denuncia, luego conformar una comisión pluripartidista para que pueda analizar el caso. En ese sentido es igual, hay que llevar el debido procedimiento. Si hay las pruebas, será sancionado. Si no hay las pruebas, pues no pasa absolutamente nada. Henry Cucalón, la gobernabilidad solo se mide por votos. No, se mide por la convicción democrática que existe, por el liderazgo, por el compromiso, inclusive por el tema que hemos conversado de la pedagogía. Los votos dan la legalidad y legitimidad para acceder a un cargo, pero en el ejercicio mismo uno debe ser profundamente democrático en su accionar. Pero en ese sentido, es decir, cuando nosotros vemos que ahora la guerra es entre Villavicencio y Aliaga y que quizás Aliaga por la suma de votos pueda neutralizar a Villavicencio y Aliaga quedarse tranquilamente a pesar de que hay unas fotos que demuestran o que dan unos indicios de unos comportamientos y de unas relaciones censurables, ¿qué hacemos ahí? ¿Dónde queda la dignidad de la Asamblea, el prestigio de la Asamblea, la necesidad de que la Asamblea sea coherente? Efectos distractores. Porque entre calificativos entre diputados, quererlos llevar a este tipo de procesamientos, no vamos a terminar absolutamente nunca. Lo que le preocuparía a los ciudadanos es que sí se procese por casos evidentes de corrupción entre los asambleístas. Una denuncia de fondo, porque si no es dando y dando, no vamos a llegar a ningún lado. Hay otras preocupaciones, O sea, hay ahí se otros problemas equivoca muchísimo Villavicencio. más graves que hay que ir a lo de fondo y no perderse en el tema Ahí de se las equivoca formas. Villavicencio, Henry. Ese es parte del debate político de los estilos que tienen los dos. Yo no concuerdo, pero creo que el país requiere de la Asamblea otra posición mucho más de altura. No estar perdiendo el tiempo en calificativos entre asambleístas, sino ver lo de fondo. ¿Qué es lo que es fondo? De lo que acusan. Si acusan al asambleísta Aliaga de tener vínculos, pues que se presente la denuncia respectiva. Y asimismo, si al otro le dicen que está en hechos de corrupción, eso es lo de fondo, no los calificativos, los epítetos o los apodos. Gonzalo Ruiz, ¿qué significaría que Lasso pierda un aliado en la presidencia de la Comisión de Fiscalización, tal como están las cosas? Más que un aliado solamente, yo pienso que Fernando Villavicencio, en su tarea periodística y luego ya como un activista político, ha sido una piedra en el zapato de poderes oscuros. Ha denunciado cosas, ha sido perseguido por el poder del correísmo, sabemos el episodio. Con total objetividad, Gonzalo, toda esta lectura. Yo no sé, pero porque tampoco tengo todos los elementos de juicio, pero en el derecho de ejercer entre la investigación y ahora como presidente de la Comisión de Fiscalización, un cargo importante. ¿Por qué? Se ha corrido agua bajo el puente. Hace un rato decía Henry Cucalón, lo que hemos visto en estos 40 y pico de años de gobiernos civiles, de cosas que se han dicho en la Asamblea Nacional o en el anterior Congreso, es este episodio último es ínfimo. Pero aparte Gonzalo, del cruce por de la palabras. suma de los votos, ¿está bien que Aliaga logre neutralizar a Villavicencio? Comparando a los dos personajes. Es que yo no creo que ese debe ser el gran debate nacional, por favor. Tenemos cosas más urgentes que resolver, donde puede haber discrepancias, pero aquí lo han dicho la legisladora, el legislador, temas como el de la violencia, temas del trabajo, hay que reactivar la economía del país y estamos discutiendo si un legislador le dice a otro que se vaya de la Comisión de Fiscalización. Me parece que es nimio. Yo no lo veo como el gran tema nacional para que sea motivo de debate. ¿No vas a avanzar político. un paso más hacia la impunidad, sacar a Villavicencio de juego? Yo no creo que Villavicencio debe salir de No, la pero si eso presidencia se lograría, digo. Podría ser, a lo mejor es lo que se persigue. Habrá que preguntarles a las fuerzas oscuras Ahora, que probablemente están atrás. Volvamos un poco al tema de la inseguridad. ¿Cuán complicado es este momento para el presidente de la República el manejo de la policía, la situación de la policía? En parte en gran medida por el tema de combatir el crimen organizado. Terrible. Yo en esto, con todo respeto, discreparía con la legisladora. Creo que el ministro Carrillo, que salió, ha sido uno de los mejores ministros que ha tenido el gobierno actualmente. Ha cometido errores como todos y ha manejado crisis complejas como el levantamiento indígena, como el paro nacional. Probablemente ha tenido algunos errores puntuales en puntos de vista que he pronunciado, pero ha sido un ministro... ¿La Asamblea agotó políticamente a Carrillo? Es que igual lo iba a enjuiciar políticamente y lo iba a destituir. Porque a lo mejor lo agotó políticamente, o sea, se claro, convirtió en un pero objetivo. bueno, fue un objetivo
a derrocar una cabeza, a decapitar un objetivo político. Creo que no tener un sistema de seguridad estable y no tener una policía que sea saneada, que cumpla con su deber, que cumpla con la ley, que no la violente, es un punto muy complejo. Están haciendo fiesta en este momento, el narcotráfico y el crimen organizado. Miren cómo se descabeza la policía. Yo creo que la policía tiene que defenderse sola y depurarse, y por supuesto la sociedad tiene que estar pendiente de una depuración de la policía. Pero un Estado organizado requiere una policía limpia, pulcra, transparente y que pueda cumplir con los objetivos de la seguridad ciudadana, que es lo máximo. Claro. Es decir, la vida de la gente, ¿no? Asambleísta, ¿de qué manera desde la Asamblea se puede mirar este trabajo o esta necesidad de depurar a la policía? Bueno, realmente es una crisis institucional que está pasando y ha sido muy evidente, y además que no tiene credibilidad a nivel de país. Ya los ecuatorianos no creemos en la policía. Y ese desprestigio lo estamos viendo. Un Estado no puede funcionar sin policía. Imagínese, y se ha dado un enfoque equivocado en que la Asamblea Nacional quiere eliminar a la institución o a la policía, y eso no es así. Lo que queremos es que exista una depuración, que exista una transparencia de información y que existan buenos elementos que puedan dar un servicio a los ecuatorianos. Un poco el relato lo que decían es que sacar a Carrillo del cargo y combatir a la policía es hacer una suerte de venganza política por cómo la policía reaccionó frente a las manifestaciones de junio. Totalmente equivocada. Y de esa manera eludir o dejar en un segundo plano lo que realmente debe hacer la policía, que es combatir el crimen organizado. Totalmente equivocado. Entonces ahí dicen, no, lo que la Asamblea lo que quiere es vengarse de la policía y no entender que el verdadero problema es el crimen. Tenemos que ver quién lo dice, ¿no? Totalmente equivocado cómo lo están viendo esta forma de la labor que está haciendo la Asamblea Nacional. Decimos, hay evidente incumplimiento de funciones de parte del ex ministro Carrillo, Patricio Carrillo, y por eso se ha seguido este control político. No ha habido un eficiente control de la seguridad dentro del país. Lo que manifiesta, y que también quiero, no concuerdo con lo que acaba de mencionar, que lo hizo Gonzalo, que lo hizo un buen control durante el paro. Fue realmente desastroso, fue inhumano y se violentó varios derechos humanos. Esa forma agresiva, esa forma abusiva de la fuerza contra los manifestantes, creo que eso habrá que también ser investigado. Yo respeto su punto de vista, naturalmente, como corresponde, pero pienso que la policía se contuvo, hubo una represión medida, no se usó armas de fuego, más vale, los manifestantes usaron extrema violencia contra los bienes públicos, contra la gente, bloquearon carreteras, impidieron que la gente circule libremente y que los alimentos lleguen a las ciudades. Eso a mí me parece atentatorio contra el sistema democrático. Protestar, un derecho legítimo. Oponerse al gobierno, el que quiera que se oponga en democracia. No a palos. Eso yo no lo consiento, y el Estado también debe protegerse. No estoy de acuerdo con la represión, por supuesto. Yo creo que la violencia se mide con la cantidad de muertos que existe. Y ahí se ve qué clase de armas utilizaron, cómo les matan a las personas, cómo mueren los manifestantes. Entonces ahí tenemos que ver, ¿existió o no existió armas? ¿Existió o no existió el abuso de fuerza? Yo preguntaría, con la cantidad de muertos que ¿los manifestantes no usaron violencia? ¿No impusieron a palos su ley? Eso pasó, qué pena. Ahora hay un proceso de diálogo y es sano eso, pero... ¿Cómo usted obliga al gobierno que tome decisiones, que aprenda a tomar decisiones, que tenga una agenda para gobernar, si no salimos a las calles? Porque ya lo hemos dicho en varias formas, un gobierno que no quiere sentarse a dialogar, a llegar a acuerdos. ¿Qué le toca o qué nos queda al resto de las personas? Las calles. Bueno, salir a las calles es legítimo, y poner a palos las normas no es legítimo. ¿Quién comienza con la agresión? Personas que están al servicio público, al servicio de cuidar nuestras vidas. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Luego del corte seguimos con el análisis. Hablaremos sobre los siguientes meses para terminar el año y el contexto en el que se desenvolverá el presidente Lasso, mientras que en febrero llegarán las elecciones. No se desconecte de la señal de Coavisa. Hemos visto que este octubre sería un mes complicado para el gobierno del presidente Lasso porque el cúmulo de problemas que presenta su gestión puede decantarse en las próximas semanas. Pues hay que ver cómo la Corte Constitucional interpreta las preguntas de la consulta popular planteadas por Carondelet. Veremos si el remesón policial tras el femicidio de María Belén Bernal se profundiza con la salida de más generales e integrantes de la cúpula.
En octubre sabemos si la Asamblea logra neutralizar a Fernando Villavicencio y si proceden los juicios políticos contra el Frente de Seguridad del gobierno. Y finalmente, si el cierre de las mesas de diálogo derivará en un acuerdo positivo o si los indígenas se preparan para una nueva movilización. Es posible suponer también que octubre será un bache que habrá que contener, pues a partir del 18 de noviembre las presiones del régimen serán menores por el Mundial de Fútbol y la expectativa de la selección. Luego vendrían las fiestas de diciembre que distraen también a la población y en enero parte de las tensiones políticas pueden desfogarse en la campaña electoral para alcaldes, prefectos, Consejo de Participación Ciudadana y la posible consulta popular en la que el gobierno querrá cosechar un triunfo. El problema es que el desafío de octubre y la llegada de los comicios seccionales encuentren un presidente con una gestión debilitada ante la ciudadanía. Cedatos la pone en un 27% de aceptación y perfiles de opinión en el 17%. Lo que nos obliga a preguntarnos, Carlos, si el presidente Lasso tendrá la fuerza y habilidad para capear este temporal. Gracias, Claudia, por esa reflexión. Y Gonzalo Ruiz, si Lasso logra mantener con calma o con cierto orden el mes de octubre, podremos decir que hasta febrero habrá tranquilidad, cierto margen de estabilidad. Bueno, si la selección pasa a la segunda fase en el Mundial, a lo mejor le da un poquito más de aire. Pero independientemente de eso, octubre es un mes crítico. Veíamos esta semana el balance que hacía el gobierno de los 54 logros en las mesas de diálogo entre el gobierno y la dirigencia indígena. Ojalá que sea así. Sabemos que hay el punto crítico de los combustibles. Yo siempre he sido enemigo del subsidio de los combustibles generalizado. Sí el subsidio a los más pobres, sí el subsidio a los que no lo tienen. O al sector productivo que lo necesita. A un sector productivo que lo necesite, pero al que puede pagarlo, que lo pague. ¿Por qué le estamos regalando el dinero con el cual se puede hacer escuelas, atención en salud, que es una de las grandes carencias de este gobierno? Y entonces pero, Gonzalo, habrá que ver, sí, dime. Pero Gonzalo, octubre va a ser un mes difícil, necesariamente complicado, el que hemos empezado ya. Se cumplen los 90 días, vamos a ver si cierran las mesas de diálogo, ojalá que bien, si no cierran puede haber... Si no aparece Germán Cáceres. Bueno, es un tema que también está ahí, que es terrible porque le ha hecho un grave daño al país, por supuesto el asesinato brutal, este femicidio a la abogada Bernal nos ha dolido a todos, sin duda, a las civilización de este país, pero hay que, sobre esas bases, reconstruir, no solamente demoler, sino reconstruir institucionalidad, que eso es importante. Ahora, si las mesas no cierran como, por ejemplo, la CONAIE esperaría o tendría expectación, es un momento para que vuelva a haber otro paro en estos próximos meses, independientemente de que la fiesta mundialista se acabe en las 2 primeras semanas que dura la primera fase. Yo quisiera acogerme a las palabras de los dirigentes de la conferencia episcopal, a los que he tenido la ocasión de entrevistar, y ellos siguen guardando la esperanza de conservar lo bueno de este proceso de diálogo. Ha habido cosas positivas. Primero, que abren frente a frente dirigencia indígena y gobierno. Con respecto a otras mesas de diálogo. Ha habido otras. En la época del presidente Durán Ballén hubo unas. Con Alarcón, con Aguad, pero... distintas. Pero en este caso, y dado el alto nivel de la tensión social del paro de junio y del antecedente de octubre de 2019, es un buen momento. Vamos a ver cómo cierra. Vamos a ver si hay voluntad política en el gobierno para hacer las cosas y cumplir, y en la dirigencia indígena también para ceder en algo para poder seguir avanzando. Si no, el país es inviable. Asambleísta, ¿hay ambiente para una movilización más allá de octubre? Bueno, veamos cuáles son los resultados de las mesas de diálogo. Recuerde que hay delegados del gobierno, pero lo malo es que no están legitimados, no pueden tomar ellos decisiones. Eso es lo que un poquito nos tiene preocupados. Pueden haber acuerdos entre las autoridades que han sido designadas a cada una de esas mesas, llegar buenas propuestas, pero al final de un acuerdo hay que firmar un acta, hay que firmar una resolución, y no están legitimados en ese sentido. Hay que ver qué decisión toma luego el gobierno también con todos esos acuerdos, y hay que esperar los resultados de estos. Pero lo que se ha logrado avanzar hasta el momento sería un indicio como para decir no habrá más sobresaltos. Lo que pasa es que no hemos visto que han avanzado, por eso le digo, porque ellos no están legitimados. El tema de educación. A tomar posiciones. Los sectores mineros, o sea, las empresas mineras están muy preocupadas por todo, no sé si concesión sea la palabra, pero con todos los acuerdos que han llegado en las mesas con los indígenas. O sea, llegan acuerdos, hay diálogos, ¿sí? Pero luego no pueden legitimar esos acuerdos.
O sea, es como que no ha pasado absolutamente nada, porque las autoridades no tienen esa legitimidad, el gobierno no les ha dado esa autorización de que puedan llegar a firmar resoluciones. Y eso sí es peligroso. Es bastante peligroso, porque estamos viendo o se está reflejando que un gobierno nos está engañando nada más. Están perdiendo el tiempo. Si yo no tengo legitimidad, si yo no tengo la autoridad para poder firmar una resolución, un acta de acuerdo, para poder decir, señor presidente, este decreto tiene que bajarse o este decreto hay que sacarlo. Eso no existe. No hay. Los diálogos están en firme, pero siempre a través de un diálogo hay que llegar a acuerdos con una firma de respaldo. Henry Cucalón, si estos diálogos fracasan, ¿se complica el presidente irremediablemente o podremos decir, bueno, viene un mundial, vienen fiestas de fin de año, vienen las elecciones de enero y todo eso como que desfoga las tensiones? En un diálogo que siempre es positivo, uno siempre puede ceder, no necesariamente imponer todo, ¿no? Cuidado, caemos en la narrativa de los que quieren es que claudique per se el gobierno y así no se beneficia el país. Esto va más allá inclusive del presidente de la República y que sirve de pretexto no para la protesta legítima, democrática y necesaria que se da también en las calles. Grandes cambios vienen a través de esa protesta, que no tiene absolutamente nada que ver con hechos de violencia también generados que dicen que son obviamente infiltrados cuando conviene, donde hay secuestro de convoys militares, donde se deja sin alimento a la población, donde se deja sin medicinas a la población. Entonces, no caigamos en eso, para ninguno de los lados. Lo que nos interesa es que el país pueda avanzar. Y ya lo dijo Gonzalo, hay un tema sensible, que es el tema de los combustibles, donde debe existir una focalización debida. ¿Para qué? Para el tema del transporte público, para los que menos tienen, para los más pobres y para ciertas actividades productivas. Un subsidio más productivo. Pero por supuesto, no que sirva solamente de pretexto para poder tener, no digo una protesta en las calles, sino una movilización que en muchos casos, no quiero decir total, genera violencia y caos, Henry, donde medran unos pocos. Es muy fácil decir, bueno, independientemente, más allá de, o sea, como caricaturizando el asunto, no me gusta lo que se firmó, nos abrimos de las mesas de diálogo, paro el día de mañana. ¿Está el país en condiciones de eso? Mejor dicho, ¿está el movimiento indígena en condiciones de manejar otro paro con fuerza, con capacidad de gestión, de imponer resultados como pasó en junio? El país y el interés ciudadano no están en condiciones de soportar una paralización de esa magnitud que afecta principalmente a las grandes mayorías. Pero si lo puede hacer, por ejemplo, la CONAIE lo hace, ¿usted cree que la gente se va a alinear como quizás si se alineó en junio a la agenda de ISA? A la agenda de ISA, ¿en cuál de las agendas? Porque hay una agenda... La del paro, la del combustible, la de la carestía de la vida. Depende, porque yo sí leí íntegramente el libro donde él te dice muy claramente o comunismo indoamericano o te ofrezco otra carta, que es la barbarie, ¿no? O sea, son unas alternativas pues súper democráticas, por así decir. Así que, claro, él se toma la representación de todo el pueblo ecuatoriano. No digo que no haya propuestas reivindicativas válidas, pero el nombre de todo el pueblo, para utilizando también violencia, que ya sabemos porque nunca es sancionada bajo ningún tema, y utilizando inconformidad que hay con el régimen de muchos sectores para tratar de imponer una agenda, o sea, no de ceder y de convencer, sino de los ciudadanos estaremos en la misma situación de volver a decir, bueno, que se bloqueen la ciudad, se bloqueen las calles, que hasta haya corredores humanitarios. Debemos estar que siempre los preparados. ¿Sabe no por se qué? quejen de que otra vez no les dejan exportar las flores. Debemos estar siempre preparados. ¿Sabe por qué? Más allá de la debilidad o no del gobierno y sin perjuicio que considero que la protesta es válida y legítima, ya nos hemos dado cuenta que esto es un software. Esta es una de las alternativas permanentes que tiene un tipo de liderazgo. Y en ese caso, obviamente, la ciudadanía tiene que estar siempre preparada y también, obviamente, nadie está por encima de la ley, nadie tiene corona como el señor cree que tiene y también la ley debe imperar, ¿no? Por si acaso. Gonzalo, querías decir algo. Sí, yo quería apuntar y a propósito de lo que acaba de decir Henry me parece muy importante. El paro destruye la producción. Al que más perjudica es al más pobre, al campesino pobre de la sierra que tiene que sacar sus productos del día a día para comercializar, al que le bloquean las carreteras, son los más perjudicados de un paro. Pero ellos estuvieron en el paro, o sea, ellos vinieron acá. Algunos estuvieron y otros dicen que obligados o no, pero perdieron la producción y perdió toda la economía del país y ese es un hecho. Más allá de la movilización en las ciudades a la que tenemos derecho todos los ciudadanos, porque eso es lo que dice la ley y la convivencia civilizada. Ahora, de lo que apuntaba la legisladora, yo estoy de acuerdo. Tiene que haber una conclusión, un cierre del paro
Y yo esperaría que los secretarios de Estado, que en un sistema republicano son representantes secretarios del presidente de la República, estén ahí cumpliendo el mandato del presidente y lo que se firme ahí se cumpla, porque si no, ¿para qué nos sentamos Claro, o así se es. sientan Eso pues es a la verdad. mesa del diálogo? Es importante el diálogo, no para superar el problema que tuvimos en junio, sino para construir una convivencia Pero- civilizada, donde hay que ceder en algunos temas, todos, Pero no solo el estamos gobierno. en capacidad de ver a la CONAIE como una organización política por fuera de la movilización y aceptando una estrategia de diálogo, Siempre- o de acuerdos post-diálogo. Siempre en la CONAIE ha habido una dicotomía. Conozco a su dirigencia histórica desde que empezaron con el primer paro en la época del presidente Borja. Aquí mismo, hace un año, en un programa parecido, un año un poquito más, nos decía una alta dirigente de la CONAIE, es que tampoco la CONAIE se representa idénticamente en Pachacutic. En Pachacutic hay personas que son de la CONAIE y otras que no lo son. Y así hemos visto cómo el propio bloque de Pachacutic en la Asamblea se ha dividido, como se dividió la izquierda democrática. Es un problema político que se deriva de una realidad socioeconómica compleja. Entonces, la dirigencia de la CONAIE representa a toda la CONAIE. Bueno, están ahí, son los dirigentes, son los interlocutores y están hablando con el gobierno. Yo desearía que todos los acuerdos se cumplan, que se llegue a la mayor cantidad de acuerdos posibles, pero sobre todo que no se paralice el país, que no haya más muertos. ¿Quién va a querer más muertos? Que no haya más bloqueo. ¿Quién va a querer más bloqueo? Porque los más perjudicados siempre son los más pobres de los pobres. Y una democracia que no avanza, una gobernabilidad que no cuaja. Una cosa es hablar de diálogo con resultados y otra cosa es la agenda particular de uno de sus líderes, por ejemplo, Leonidas Issa, que como lo ha citado Henry Cucalón, quiere ir más allá de lo que marca el canon democrático del diálogo y de la generación de consensos asambleísta. Bueno, lo que no ha existido en el gobierno, una agenda que vaya acorde al país, creo que esta agenda sí lo hay desde la organización la más grande del país, que es la CONAIE. Y ella sí se ha identificado con las necesidades del país. Hay 10 puntos, y estos 10 puntos no es que los saca solamente la dirigencia indígena. Los 10 puntos está acogido de todo lo que necesita ahora el país. ¿Cuáles son los 10 puntos? Solo se han enfocado en la focalización de los combustibles, que ahí siempre ha habido crítico. discordia y es un punto bastante crítico. Claro. Y concuerdo, o sea, hay que focalizarlo, hay que ver, usted sabe, sube la gasolina, sube el diésel, sube todos los precios de los productos, pero claro, pero hay otras cosas. Imagínense los Empleo, problemas que está Gustavo Petro presupuesto. precisamente por mirar los mismos temas de los ¿Y combustibles. cuáles son los otros temas? Empleo, falta de presupuesto para educación, salud. Están buscando lo que nos está haciendo falta a los ecuatorianos y esa es la agenda que ha construido con todas las organizaciones sociales desde la CONAIE. ¿Y por qué le quieren satanizar el liderazgo de Leonidas Issa? Él es el presidente Por lo que actual dice de la el libro. CONAIE. Por lo que dice Un su libro, libro, ¿y qué es lo- barbarie pero o estamos comunismo. en la actualidad. Estamos en la actualidad. Esto es otra realidad de lo que estamos pasando. Un gobierno que no se empodera en realidad de cumplir con su agenda o de sus propuestas de campaña. Me voy a un siguiente corte comercial. Recuerde que estamos en vivo en ecuavisa.com. Puede visitar también nuestro micrositio. Además, tenemos una lista de reproducción en Spotify. Hacemos una nueva pausa y enseguida regresamos con más de este debate. Bien, y seguimos en Políticamente Correcto. Abogado Cucalón, lo que ocurrió estas semanas con el caso de María Belén Bernal, este desgaste que le generó a la policía por el femicidio, ¿está matando desde ya la consulta popular del presidente Lasso, sobre todo en los temas que son fundamentales en cuanto a la inseguridad, dotarle a la fuerza pública de mayores instrumentos para poder avanzar en la lucha contra este mal? La consulta popular es una oportunidad de cambio de la mano de la ciudadanía. Siempre he manifestado que sería un error que el gobierno sea el protagonista, solo es el que convoca. El tema tiene que ser ciudadanizado y puede sufrir ese agobio, ese problema por la crisis que se vive por el tema de la policía, que hay que tenerlo claro. Hay que condenar a los malos elementos. No solamente se da con el tema, el terrible femicidio de María Belén. Recordemos que hay también un tema de narcos generales, que no es toda la institución, son unos narcos generales. Hay también el tema de la ISPOL, donde hubiera sido imposible que el mago Cherrejo Pérez y la complicidad de algunos miembros. Entonces, no solamente que esa cuasi demolición que quieren hacer institucional a la policía puede afectar la pregunta o no que tiene que ver con seguridad de la consulta, sino que beneficia también el tema, por ejemplo, del crimen organizado. No le conviene al país tener una institución debilitada. Lo que le conviene es tener a los malos elementos
debidamente sancionados y que no haya impunidad. Creo que el tema de la seguridad y su factor aglutinador en una consulta ciudadana, creo que un aspecto positivo es una de las herramientas y una de las alternativas. No es la salida per se, Carlos, como algunos quieren vender humo, pero si se contamina, puede generar un tipo de complicación. Y ahí está el arte de la política y la ciudadanización, evitar que se contamine. ¿Y qué pasa si es que fracasa esa consulta popular? Política, bueno, quizás no pase mucho en términos de... Bueno, el gobierno ya está impopular, si lo pones desde ese punto de vista, para los que creen que el gobierno se puede alzar a través de la consulta. Desde el otro punto de vista se pierde una oportunidad de cambio, una oportunidad de refrescar la política, de sacarlo de un tema de falta de agenda y poner al país a debatir. Yo saludo que haya posiciones a favor y en contra de las preguntas. Ojalá que las preguntas sean motivo de conveniencia o no, y no caer en el simplismo de que no voto que sí porque el gobierno es impopular, o no voto que no porque tengo miedo a la narrativa que va a utilizar el oficialismo de tomarte la foto con el correísmo o con el Cioriza. No, hay que escudriñar la consulta, ver sus pros y sus contras y libremente los ciudadanos adoptar una decisión. Pero lo que yo siento, Henry, es que el gobierno lo que va a necesitar es una suerte como de ancla o de estabilidad para seguir gobernando hasta el 2025. Entonces ahora o se cifraba en algo de esta consulta popular, pero el caso Bernal como que cambia esos papeles. ¿Y qué le obliga al presidente ahora? A plantear que un gabinete de unidad nacional con lo que tiene actualmente puede seguir gobernando los meses subsiguientes. Lo lógico sería que se ponga en práctica lo que ya se ha venido pidiendo hace más de un año. Decisiones, liderazgo, firmeza, convergencia nacional. Nada de esto se legisla. Convergencia nacional. Por si acaso, nada de esto es de leyes. Esto es decisión. Este es un tema de convicción. Perfecto. También el compromiso de la clase política, también esto aquí, ¿no? En la salida. Gonzalo Ruiz, porque el gobierno habla de una macroeconomía sólida, habla de que ha renegociado la deuda con China, habla de que hay un plan de desnutrición de 60,000 personas a los que está ayudando. Un tema que no estaba entre los 10 puntos de la CONAIE, por ejemplo. Eso fue paradójico, ¿no? Más importaba la gasolina que la desnutrición, más fuerte en los niños indígenas. Pero bueno, más allá de eso, ¿de qué manera? ¿Por qué esto se ve como algo que no existe? A ver, el tema de la desnutrición es un tema nacional, que debe ser por todos los gobiernos y por todos los sectores atacados, porque los más pobres de los pobres son aquellos que... El gobierno dice, he atendido ya 60,000 personas. Bueno, pero hay que seguir adelante, y esto debería ser una política de Estado. Pero nadie se siente contento por eso. Bueno, esa es la obligación de los gobiernos, hacer lo que prometen. Pero nadie lo reconoce. Yo creo que hay que reconocerlo, pero también hay que decir que ha habido errores. Pero gobernar es rectificar. Ha sido siempre rectificar, claro. Y hay espacio para la rectificación. Ahora, no depende solo del gobierno, lo que decía Henry con buen criterio, de un momento de convergencia nacional. También los otros actores políticos deben pensar no solamente en su futuro político inmediato, sino en la posibilidad de supervivencia del país, con el problema de la seguridad, con el problema del desempleo, con el problema de la salud, como ejes prioritarios. Aquí el tema del debate ideológico político es otro tema, va a funcionar si es que políticamente el gobierno no logra tener una narrativa, una cuestión de hoja de ruta. Bueno, y si pierde la a mí me llamó la atención policía, que cuando lanzó en Carapungo el presidente de la consulta popular y el señor ministro de Gobierno fue a entregar a la Corte Constitucional las preguntas, nunca más salieron a defender las grandes tesis del gobierno, y el propio ministro Jiménez dijo va a haber 2 preguntas más. El ministro Pablo Arosemena metió una idea interesante, a lo mejor, no sé, o debatible, de otra pregunta. Es decir, el gobierno todavía no termina de afinar el tema de la consulta. Vamos a ver qué le dice la Corte, pero las consultas se ganan y se pierden. Lo que sí hay que decir es que históricamente en el Ecuador la mayoría de presidentes han ganado las consultas populares, salvo León Febres Cordero en el 86, salvo una de las 2 que se planteó Durán Ballén. Incluso el prófugo de la justicia ganó todas las consultas que puso sobre la mesa. O sea, la gente suele apoyar incluso o sea, si vota por temas. Vota por temas. Ahora, si no se politiza, si la oposición tiene la habilidad de decir que todo lo que plantea el gobierno está mal, probablemente hay cosas que no queremos aprobar los ciudadanos, pero si se vuelven un sí o no al gobierno, mal asunto. Le pasó al presidente Boric con mandato reciente, nuevito en Chile, representante de la izquierda, y acaba de perder clamorosamente. Asambleísta Pazmiño, entonces la consulta popular se puede volverse un nuevo paraguas, un nuevo acuerdo para estabilizar políticamente al país.
Bueno, realmente creo que la consulta popular es un pretexto, algo distractor que está buscando el gobierno. Son obviedades lo que pregunta en la consulta popular. Analicemos las 8 preguntas y son obviedades. Lo de la extradición me parece que es un tema Me de parece fondo. que es la forma de prácticamente decir, no puedo manejar la seguridad en el país, no puedo generar una política pública para que aquí se dé se dé la sanción correspondiente. O sea, el gobierno quiere deshacerse de lo que le tiene que corresponder o está diciendo, yo no puedo con eso. Son obviedades. Las 8 preguntas, si nosotros nos ponemos a analizar, no responden nada a lo que estamos pasando. Entonces, ¿usted anticipa un no rotundo a esa consulta popular? Si todos los ecuatorianos nos ponemos a analizar y somos críticos con lo que estamos pasando y con lo que nos están preguntando, esa consulta popular no pasa. Entonces, no pasa la consulta. ¿Siente usted que hay ciertas trampas en las mesas de diálogo? Entonces, ¿qué se puede venir en los próximos meses? Me gustaría que el gobierno tome conciencia, tenga la voluntad política de poder llegar a diálogos, de poder llegar a acuerdos. ¿Usted ha visto al presidente de la República sentarse a dialogar con los sectores productivos, con el sector campesino, con el sector agropecuario? No lo hemos visto. Le tendió la mano a Pachacuti y a Yori peleándose con Nebot para darle la presidencia a la Asamblea para que le ayuden a gobernar. Llegaron a acuerdos dentro de la Asamblea Nacional, pero ¿qué es lo que, cuál era el verdadero objetivo del presidente atrás de tener a la presidenta o a la asambleísta Guadalupe Yori? Tener también el control de la Asamblea Nacional, cosa que no pudo. Porque eso es lo que quería, tener el control y manejar a su voluntad a la Asamblea Nacional, tener el control de todas las instituciones, y es un grave problema que estamos teniendo todos los ecuatorianos, el Estado ecuatoriano, de no tener instituciones que sean independientes y que se hagan su trabajo. ¿Usted cree que el dice la gobierno va a Constitución. terminar el mandato hasta el 2025, tal como están las cosas? Yo no me podría adelantar a opinar a esa pregunta. Veamos cómo responde, veamos si realmente reacciona el gobierno a todo lo que está pasando. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial y volvemos con las conclusiones. Entramos en la etapa de conclusiones. Mireya Pazmiño, ¿cuál es la manera políticamente correcta de proyectar el último trimestre de este año? Bueno, realmente vemos como es un gobierno fallido. No ha podido dar respuestas, no ha tenido la voluntad política de llegar a acuerdos, no tiene una agenda que se maneje de acuerdo a lo que necesita el país. Esa sería mi conclusión, un gobierno fallido. Gonzalo Ruiz. Yo diría que el país, la gente merece una oportunidad para vivir en paz, para tener trabajo, para que haya más inversión, para vivir con tranquilidad, para rescatar la paz pública. El debate político el espacio de poder, de los intereses que están atrás de la política y, por supuesto, de las mafias y el crimen organizado, que es un interés que nos está destruyendo, debemos afrontarlo todos, gobierno, legislatura, el Poder Judicial y los ciudadanos, con mucha claridad de ideas. Tenemos que construir un país sobre unas bases sólidas para vivir en paz. Nos merecemos, ¿no? Henry Cucalón, ¿qué es lo políticamente correcto? El gobierno le está debiendo al país. Su inacción, su falta de gestión y su desconexión con la realidad está generando una desconfianza ciudadana. Pero ante esto, el Ecuador merece una salida, no dar más palos de ciego, sino una visión de futuro. En este momento de quiebre cabe un golpe de timón urgente. Pasar de la inacción ante los problemas del país a ser propositivos en su solución, no reactivos más ante la agenda que le quieren poner los que solo se quieren beneficiar del caos y de la impunidad. Y bien, las reflexiones que hemos escuchado en el programa de hoy nos obligan a mirar el último trimestre de este año con un marcado pesimismo. Ni el presidente Lasso ni el resto de las fuerzas políticas logran marcar una agenda constructiva en pro de la estabilidad del país. El gobierno luce errático en casi todas las gestiones políticas que realiza para evitar que sus opositores lo arrinconen. No comunica con efectividad y pierde la guerra del relato. Es por eso que muy poco se conoce sobre los avances de su gestión, al punto que hasta el ambiente de inversiones ya se muestra resentido. Y a la Asamblea parece importarle muy poco esta realidad, pues su única causa es avanzar hacia el bloqueo absoluto sin medir las afectaciones que esto le genera al país. No se ve un espacio para pensar en un gobierno de unidad nacional o en algún tipo de convergencia mínima
por destrabar tanto boicot. Lo único claro es que el gobierno está resignado a administrar una crisis política permanente en medio de una realidad tristemente agotadora. Hasta el próximo programa. Con estas reflexiones cerramos este debate de Políticamente Correcto. Nos volvemos a encontrar el siguiente domingo. Usted siga con la señal de Coavisa.